estamos reunidos buscando el favor de Dios. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. El compromiso que hay delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario no es por gusto. Y la obra que Él empezó en cada uno de nosotros tampoco no se va a quedar frustrado. Amén. Si nosotros no alcanzamos por nosotros mismos el nivel que Él quiere que alcancemos en su nombre. Entonces hoy vamos a ver cómo el escritor, el que escribió la carta a los Hebreos, le habla a la congregación. Se llama la carta a los Hebreos, pero no va dirigida únicamente a los hebreos, va dirigida a la iglesia de Cristo Jesús. Y está más compuesta que por gentiles, aunque la iglesia empezó con hebreos, pero ellos no pudieron mantener, ¿verdad? Se fueron yendo uno tras otro, tras otro, tras otro. El Señor los llamó a su presencia por edad, más por edad que no por enfermedad. Pero quedó escrito su palabra. Y es lo que nos mantiene ahora en pie a los que creemos en Cristo Jesús. Pero hay un riesgo y que la iglesia en general está expuesta a no alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Y vamos a ver hoy de qué manera el escritor de esta carta nos habla a los que estamos vivos en este tiempo. Entonces yo le voy a invitar que abramos las escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 5 y versículo 1. Vamos a empezar ahí, para que veamos el compromiso que Dios puso sobre los siervos, para que ellos, la palabra o el mensaje que ellos le den al pueblo, surta efecto, para que ese pueblo crezca sanamente delante de Dios. Acordémonos de que hay verdaderos como hay falsos, y la iglesia está expuesta a todo. Pero hay algo también que el Señor, que toma cuidado de todo. Él puso su Santo Espíritu en el creyente para que esté alerta a todo lo que recibe, porque todo viene y es uno el receptor. Ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que uno recibe y qué es lo que uno acepta, qué es lo que uno rechaza. Y vamos a ver ahora aquí, que yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Ven? No es a favor de Dios, no, es a favor de Dios, a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
Eso es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Pacto, en donde el Señor escogió de en medio del pueblo de Israel. Ustedes saben a quiénes escogió, ¿sí o no? Esto empezó desde que salieron del pueblo de Egipto. Y el Señor le habla a Moisés y le dice: toma a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como profetas. El compromiso que el Señor le estaba dando a la familia de Moisés. Aarón era mayor que Moisés, ¿sí o no? Sí. Moisés tuvo el proceso para que él entendiera el mensaje de Dios, tuvo el proceso en su vida de 40 años en el desierto, antes 40 años en el palacio del faraón. Imagínense cómo todo lo que Dios trabajó en la vida de Moisés para luego usarlo como el libertador de su pueblo de la esclavitud en que se encontraba. Veamos el compromiso que hay delante de Dios. Entonces ahora viene el Señor a través de los profetas, que empezó con Aarón, sus hijos, hasta el día de hoy, porque todavía hay profetas. Pero el compromiso ya no está únicamente solo en el sacerdocio, sino ahora está en 5 ministerios que el Señor ha puesto sobre la iglesia para edificar a su iglesia. ¿Pero por qué yo digo el compromiso? Porque tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Porque en los principios, cuando el Señor empieza a obrar con los profetas, que fueron Aarón y sus hijos, 2 de ellos ofrecieron culto a Dios. O sea, dice la palabra que ofrecieron fuego extraño. Y el Señor no se agradó de eso y les quitó la vida. Entonces el compromiso delante de Dios es grande. No cualquiera puede venir y empezar aquí a hablar, muchas veces a hablar sandeces. Pero lamentablemente esa es la comezón de oídos que oye la multitud, la mayoría, y se va detrás de eso. Y la sana doctrina la rechazan. Pero es la que va a llevar a la presencia de Dios. Que eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Que no sea únicamente solo comezón de oídos, sino que también que nos edifique para que haya un crecimiento dentro de nuestra vida. Entonces aquí vemos que el compromiso del sacerdote es de ofrecer ofrendas a Dios, los sacrificios para cubrir pecados, porque no borraba pecados. Este sacerdocio levítico no borraba pecados. Tenemos que estar bien conscientes de eso. Pero mientras que llegaba la gracia de Cristo Jesús, así se mantuvo Dios como ejemplo para nosotros, pero en realidad es para su pueblo de Israel. Entonces sigue: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Oiga eso. ¿Cómo le llama el Señor a aquellos que no querían entender su palabra? Para que este sacerdote que el Señor estaba poniendo, que era el sumo sacerdote, tenía que lidiar con ignorantes y extraviados. Vaya, ahora, en la actualidad, ¿no es lo que está pasando con la iglesia? Porque hay muchos cristianos que ignoran muchas cosas de las cosas sagradas de Dios, y por lo tanto caminan en una libertad que se les ha dado, que lo han entendido como la libertad en Cristo Jesús, pero que sin embargo
El Señor no nos llamó para caminar en un libertinaje, porque eso han convertido la libertad de caminar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por ignorancia y otra, por extraviados. O sea que en medio del llamamiento de Dios hacia Él, uno se convierte, pero por no estar bien enterado en las cosas que Dios pone para que vivamos delante de Él, uno se extravía fácilmente del camino. ¿Y cuántos extraviados no habrán? Pero sin embargo la misericordia de Dios ahí se mantiene. Pero tampoco hay que jugar con la paciencia de Dios, porque Él tiene misericordia de uno, porque todos le fallamos a Dios, ¿sí o no? Aquí todos le fallamos a Dios. Pero una cosa es que lo hagamos y lo hagamos y lo hagamos y no nos detenemos a un momento de reflexión y decir, esto no le agrada a Dios. Y sin embargo ahí el sacerdote está delante de Dios, auspiciando delante de Dios los sacrificios por el pueblo. Pero aquí hay algo, de que Él también es débil como los que están pidiendo misericordia a Dios, porque aquí dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. ¿Qué les parece? O sea que aquí vamos a quitar ese mito de que porque es el siervo de Dios es intocable. Y hay una religión que hasta los santifica. Y esos empiezan a caminar delante del pueblo con una reverencia que el pueblo les pone, que ya no reverencian a Dios, sino que reverencian al hombre. Y es cosa que hay que tener cuidado con eso. Respeto hay que tener por el siervo de Dios, pero no reverencia, porque no tiene nada más que como uno común y corriente. Delante de Dios todos somos iguales. Todos somos ovejas. Pero acordémonos que hay algunos que son cabritos, ¿sabes? Es verdad, porque de todo hay. Porque vimos lo que es la cizaña y el trigo que crecen juntos. Entonces en todo es el Espíritu el que nos da el equilibrio. Y bueno, y dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. O sea que no hay algo que excluya la responsabilidad de uno que da la palabra. Porque yo también me tengo que presentar delante de Dios y declarar que yo necesito de Él. Necesito de su misericordia. Porque también como el pueblo es débil delante de Dios, mi debilidad también está delante de Él. No hay ninguna diferencia. Aquí veamos que todos somos igual delante de Él. En el discipulado de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era el diferente ahí? Pedro. Él, ¿verdad? Porque los 12 que lo acompañaban, hermanos, delante de él se levantaban unas revuelcas que tenían que pelearlos el reino y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque era gente ignorante de todo lo que Dios era verdaderamente caminando entre ellos. Porque Jesús es Dios. Amén. Él todo el tiempo fue Dios. Amén. Pero también como hombre fue 100% hombre. Únicamente de que Él, el favor de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo caminando aquí en la tierra era que Él estaba ungido con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba a Él. Él tenía comunión directa entre el Espíritu, el Padre y Él.
Eran los tres caminando allí. Y es lo que el mundo entero no entiende. Porque es cierto, el Padre lo envió a Él, pero el Padre estaba en Él, como también nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. ¿Quién cree que Jesucristo está en nosotros? Está morando en nosotros. Amén. Porque Él así habló. Él allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, creo que es donde dice: he aquí estoy yo a la puerta, si tú abres la puerta, yo entraré. Amén. ¿Y cuánto le abrieron ya la puerta de su corazón al Señor? Amén. Entonces Él mora en nosotros. Amén. Y aparte de eso, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así es. Entonces veamos de que no somos cualquier cosa. Pero muchas veces nosotros no le damos el valor que lo hacemos a Él cualquier cosa, porque nosotros caminamos siempre en nuestra terquedad muchas veces. Y no le damos a Él el poder que Él es en nosotros. No somos capaces de hacer algo para Él porque puede más nuestra naturaleza. Entonces vemos aquí de que este sacerdote tenía un grado muy importante delante de Dios, pero que también era hombre y que también era débil, como todos delante de Dios. Y luego dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Ven? Este es un llamado. Este no es de que lo ponen a cualquiera o se pone cualquiera. No. Es un llamado divino de Dios. Amén. Y es ahí la responsabilidad que uno tiene en el momento que uno va a ejercer el sacerdocio delante de Dios. Ahora veamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Aquí está hablando del sacerdote, pero en Cristo Jesús ya no hay sacerdote a la manera levítica, ¿verdad? Porque no se hacen sacrificios. Ya los holocaustos ya fueron. Ya el holocausto agradable a Dios ya fue, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay nada más para hacer del sacerdocio antiguo. Ahora es la iglesia. Y se mueve, como digo, a través de 5 ministerios que el Señor puso sobre su iglesia. Entonces, ahora veamos la responsabilidad. Porque ¿cuántos hemos avanzado en el Evangelio de Dios? ¿Cuántos hemos dado un paso más allá de únicamente asistir a buscar a Dios? Fíjense que en eso ha caído mucho la iglesia. Y lamentablemente los que se han levantado para beneficio propio y no para darle la gloria a Dios. Porque aquí vamos a ver en el capítulo 6 y versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección. Aquí hay que entender bien este pasaje, porque aquí dice: dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces hay que agarrar otra doctrina. No, es la misma enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo al estar aquí en la tierra, porque nosotros seguimos los pasos de Él. Amén. Cuando Él trajo el reino de los cielos a la tierra, Él lo mostró caminando su vida durante el tiempo que caminó aquí en la tierra.
Y a él le siguieron, no 12 apóstoles, lo siguieron más discípulos. Pero él instituyó a 12 hombres que estuvieron caminando con él de día y de noche. Prácticamente vivieron con él el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, pero él tenía más discípulos. Lo sabemos por palabra de que él tenía más discípulos, más de 12. Tenía, por lo menos, se mandó a 70 discípulos delante de él para anunciar el evangelio. Pero él tuvo 12, en el cual él puso todo su poder para que estos hombres desarrollaran lo que ahora conocemos, la iglesia de Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, a través de esos 12 hombres, nosotros hemos aprendido la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina de los apóstoles. Ya los apóstoles del Cordero ya no están, pero a través de ellos nacieron otros apóstoles. Algunos contradicen esto, pero es la realidad. Hay algunos dicen que aprobados son los 12 que estuvieron con el Señor y los demás, eso ya no. Pero veamos aquí, después de estos, o después de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y que Él instituyó a 12, después apareció un Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Apareció un Bernabé, apóstol de Jesucristo. Apareció un Apolos, apóstol de Jesucristo. Estos ya no son apóstoles del Cordero, ya son apóstoles del Espíritu. Y que de alguna manera tuvieron siempre las experiencias que tuvieron los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para edificar la iglesia de Jesús. Es que es lo que nosotros tenemos que ver, de que para que nosotros nos mantengamos sanos en esa doctrina tenemos que leer lo que las Escrituras dicen, no lo que dicen los hombres. Amén. Amadores a sí mismos. Así es. El mismo Señor lo dijo. Cuando Él dijo, muchos vendrán y me dirán que en mi nombre hicieron tal cosa y esto y esto y esto. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Entonces el Señor todo lo previno, Él todo lo dijo, no hay nada que no esté oculto. Los creyentes son los que no quieren ver más allá de lo que el Señor quiere mostrar. ¿Por qué? Porque ha habido un acomodamiento dentro de la iglesia y eso ha ayudado al enemigo para apoderarse de todos aquellos que le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que están metidos en la iglesia, la mayor parte anda buscando de Dios, anda creyendo lo que les hablan, pero no indagan, no ven, no leen, no se dan cuenta verdaderamente de que ya la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo ya está alterada. Ya está alterada desde tiempos antiguos, desde que vino aquí este apóstol, vino y previno todo lo que se está viviendo hasta el día de hoy. En los tiempos de él ya habían falsos que se habían levantado. Cuando el apóstol Pablo estaba en Efeso, él estaba allí en Éfeso y viene él, tenía que ir ya a Jerusalén, porque él allá iba a ir a malos momentos, que estaba hasta profetizado, que él iba a ir a tener problemas bien fuertes ahí en Jerusalén. Y él se despide de la iglesia y les dice, yo aquí los dejo con una doctrina sana y todo, pero tengan cuidado, porque de entre de ustedes se van a levantar los rapaces que no perdonarán la grey.
De entre ustedes se van a levantar falsos que van a llevarlos a perder lo que tanto han recibido. Y eso llegó a suceder. ¿Por qué? Porque esa iglesia fue próspera. Una iglesia que está escrito ahí fue la iglesia de Éfeso. Pero ¿cuál fue el reclamo del Señor cuando les habló allá en el Apocalipsis? De que era una iglesia, de que todo lo hacía sin poner a Dios en sus vidas, sin acordarse quién fue el que los compró. Porque viene ya en el Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: mira de dónde has caído. Has perdido tu primer amor. Era una iglesia ardua, era una iglesia triunfadora, digamos. Le podemos llamar en los del tiempo de ahora una mega iglesia, pero sin Cristo Jesús en su corazón. Entonces veamos eso. ¿Por qué? Porque hay una apatía hacia nuestro Dios. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Obras muertas en la fe, de la fe en Dios. Esto es tremendo, porque ahí podemos ver nosotros de que hay muchas cosas que uno puede hacer que son obras, pero delante de Dios son obras muertas. ¿Por qué? Porque el creyente muchas veces cree de que va bien en su camino, le está sirviendo a Dios, pero a la manera de Éfeso, sin amor. No hay un crecimiento de amor. ¿Y a qué ha caído eso? ¿Cuántos buscan a Dios por amor? ¿Cuántos buscan a Dios por interés? Que todo esto se mueve dentro de la iglesia. Entonces no basta únicamente solo con el haber creído, caminar en el Evangelio de Cristo Jesús, obrar, porque ahí habla de obras. Pero si son obras muertas, no vale delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. A esto se debe aquí el Señor. Aquí dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Oiga, todo esto es el mensaje que el Señor trajo a la tierra. Ahí habla de la resurrección de muertos, habla del juicio final, habla de todo lo que es realidad, lo que es cierto. Pero eso fue para que cuando viniéramos a Cristo Jesús lo supiéramos, y nosotros viniéramos a un entendimiento de que ya lo que es en el juicio que viene sobre de la tierra, nosotros estamos fuera de todo eso. Ya estamos totalmente fuera de eso, pero si nos mantenemos en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos se quedan solo en el principio y no avanzan a más. El entendimiento lo llevan únicamente a lo que creyeron y no más, no avanzan más. En el caminar de lo que yo tengo en el Evangelio, yo he tenido pláticas con gente que dice: no, a mí yo ya con venir a la iglesia es suficiente. No, pero mire que, no, a mi manera. Es muy proverbial esa palabra que se oye mucho: a mi manera.
No quiere saber más de las grandezas que Dios tiene para el creyente, para aquel que verdaderamente quiere buscar a Dios. Pero no es únicamente solo el de asistir, sino conocerlo a Él. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Yo no quiero conocer a Él en el poder de su resurrección. Pablo no estaba conforme con lo que él ya tenía. Y hermanos, Pablo era el apóstol de Jesucristo. Pablo que fue sacado de la idolatría, fue sacado del judaísmo, porque aunque nosotros digamos que el judaísmo era claro, era verdadero, era algo apartado para Dios, pero ellos eran idólatras. Ellos enseñaban a idolatrar al pueblo de Israel, por eso ellos iban mal. Por eso Dios los metió hasta el día de hoy. Entonces veamos aquí. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, que ahí este apóstol no excluye el poder que Dios da para hacer todo eso que está ahí escrito. Pero siempre y cuando, si Dios lo permite. Ahora, si nosotros vamos a ver, ahora sí sabe todo, porque todo está a través de la tecnología, ¿verdad? A través de todo lo que se mueve en el internet, uno puede ver todo lo que hacen usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hoy en la mañana estábamos viendo con Nati, ¿verdad? En donde, ¿cómo decía? Aprovechen mi presencia. Como quien dice, agarrando el poder de Dios. Y que el pueblo que lo estaba oyendo, que aprovechara, porque media vez él se iba, ya no había más. Hermanos, si eso no es así, agarrando gloria de Dios. Y siquiera fuera algo realidad, lo que es solo pura payasada. Y así mismo pasan una de tantas, hermanos, que ahora no solo la palabra han alterado, sino que también la alabanza de nuestro Dios. En todo está alterado lo que es la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino Él? Él dijo, yo he venido para buscar adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿A quién? A Dios, al Padre. Entonces, hay un enemigo que está pero bien interesado en que no lleguemos al final. Y la alabanza es un instrumento muy poderoso en las garras del enemigo, porque es lo que atrae al alma de la gente. Por eso cuando yo oigo y digo, no, ahí hay espíritu que le muestra a uno lo que es y lo que no es. Entonces aquí vemos esto. Y esto haremos, dice, en verdad, si lo permite Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estos son los que se apartaron de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque gustaron de esos poderes que el Señor dio. Y algo que el Señor da, Él no lo quita. Y ahora, en los últimos tiempos, es cuando más se va a ver la falsedad. La falsedad está dentro de la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hubo una entidad
que entró desde el principio y ahora es una gran potencia a nivel religioso en todo el mundo. Y ustedes saben que a muchos de ahí lo sacaron. A muchos les quitaron la ceguera que esa religión universal trajo sobre la tierra. Por un hombre que entró ahí. Por un hombre o una mente que tomó el enemigo que tiene la iglesia, no solo el enemigo nuestro, de toda la iglesia. Porque el interés del enemigo es derrotar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Porque, lo leo una vez más, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, oiga, si el Señor no ilumina a cualquiera, o el Señor ilumina a cualquiera, el Señor da el mensaje a todo el mundo, pero la iluminación para ser siervo en la mano del Señor es, hermanos, eso el Señor escoge, no agarra a cualquiera. Pero lamentablemente el enemigo siempre agarra al liderazgo de la iglesia para caer. Cuando allá nosotros no vivimos ese tiempo, pero ahí está escrito de que el Señor puso a un arcángel a cuidar su huerto, a cuidar su jardín. ¿Y qué pasó? Luzbel fue creado para cuidar el jardín santo de Dios. Y de repente le cayó el enemigo, le cayó la maldad, la ambición. Quiso llegar a ser como Dios. Y eso lo mandó a que ahora sea el enemigo número 1 de nosotros. Entonces vemos aquí de que fueron iluminados, pero esto no los guardó de que cayeran. Y dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Oiga, estos poderes no son de este tiempo, son poderes del siglo venidero. O sea que a ellos le dieron la facultad de poder llegar a hacer grandes cosas para Dios, pero que sin embargo lo agarraron para provecho. Y ahí podemos ver por qué la iglesia está toda torcida. ¿Ves? Ahora Dios, ¿ustedes creen de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está destruida? Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Aquí nosotros, si verdaderamente le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor, somos propiedad de Él. Y Él no va a perder lo que ya Él pagó, ¿verdad? Pero también veamos esto, de que cuando Él nos llamó, Él no nos, ya como lo he dicho siempre, Él no nos puso un guarda ahí para que nosotros caminemos con el temor de que el guarda está detrás de nosotros. Él nos puso en la libertad que todos tenemos sobre la tierra. Pero somos nosotros los que sabemos hasta dónde llegar. Somos nosotros los que decidimos si hacemos lo bien o lo hacemos lo mal delante de Dios. Somos nosotros los que decidimos a consagrar nuestra vida para Él o a seguir caminando en el libertinaje que el mundo nos daba antes. Somos nosotros. Pero la obra Él la va a terminar. Ahora, ¿cómo? Esa es otra cosa, ¿verdad?
Porque la obra que Él empezó, dice que Él la va a terminar. Amén. ¿En el día de qué? De Cristo. De Cristo Jesús. Entonces, si nosotros caminamos en la obediencia que Él nos ha puesto, nosotros vamos bien. No tenemos que preocuparnos. No que hoy que fallé, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Pero tampoco podemos caminar en ese libertinaje. No, yo sé, solo voy y me arrodillo un poco y sigo haciendo lo que quiero hacer. Tampoco. Porque va a llegar un momento que Él lo abandona a uno también. A que uno siga su terquedad. Pero como somos propiedad de Él, entonces, ¿qué es lo que le dice Él a la iglesia de la Odisea? De que Él, en el reino de Él, no acepta tibios, porque a los tibios Él los va a vomitar. ¿Entienden ustedes lo que es el vomitar? Es sacar fuera, ¿no? Él no permite dentro de su ser algo que no sea acepto a Él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vomitarlo. ¿Pero para qué? Ahí es donde tenemos que ver. Porque aparte es al que está ya condenado. El que está condenado, ese ya no tiene solución. ¿Por qué? Porque lo rechazó. Pero aquel que es hijo, pero que nunca quiso entender, Él lo manda a gran tribulación para ir a lavar sus vestiduras a la sangre del Cordero. Y luego llevarlo a la presencia del Padre. Eso lo podemos ver más adelante. Él va a vomitar a todo aquel que no quiere caminar en la voluntad de Él. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo porque esto no está pasando ahora, no está pasando. No podemos decir, oh, a ese lo mandaron a la gran tribulación, si toda la gran tribulación todavía no es. ¿Verdad? Ok, oh no, pero se acaba de morir. Pero ¿cómo murió? ¿Murió en la voluntad del Señor haciéndolo bien? ¿O murió ahí sí que en qué le puedo decir? En su gusto. Pudo haber tenido una muerte trágica o una muerte de enfermedad, como sea, pero su condición delante de Dios, ¿cómo fue que murió? Y así será también como el Señor lo va a recibir y hermanos, en el momento que estemos delante del trono del Señor, ahí es donde vamos nosotros a ver, Él nos va a sacar todos nuestros hechos. Y entonces ahí es donde Él decide. Con el hecho de que morimos antes de que venga el juicio, hermanos, eso no nos quita la responsabilidad delante de Dios. Eso en ningún momento va a pasar desapercibido, porque todos hemos de compadecer delante del tribunal de Cristo Jesús. Somos de Él, vamos a ir al tribunal de Cristo Jesús. No lo aceptamos a Él, vamos al tribunal. No, ya no es el tribunal, sino que al trono blanco. Allá no hay tribunal. Ahí en el trono blanco ya es nada más solo a que le presenten en qué categoría lo van a mandar al fuego eterno. Gustaron del siglo venidero y cayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué les parece? Veamos esto, mis amados hermanos, porque la verdad que esto da pena. ¿Saben por qué? Porque
Hay quienes se han alejado de nuestro Señor. Han menospreciado la sangre de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y hay muchas maneras de cómo alejarse de Dios. Y de los que estamos aquí, conocemos más algunos de cómo caminan allá afuera, que gustaron de los poderes de Dios. Probablemente no hicieron lo que está ahí, pero gustaron de la savia maravillosa de la vid. Y ahora andan ahí y de repente vienen y se arrepienten. ¿Ok? El Señor los perdona, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Volver otra vez a gustar de por qué fueron ellos salvos, haciendo que nuestro Señor Jesucristo otra vez vuelva. Y esto es espiritual, porque muchos ni piensan eso. Volviendo nuevamente al arrepentimiento y haciendo que nuestro Señor Jesucristo otra vez sea el mártir, que sea el vituperio del mundo por causa de ellos. Y el Señor ya fue. No tienen por qué estarlo bajando nuevamente a que Él sea el oprobio del mundo. Porque eso es lo que dice aquí. Ser renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos, para ellos, ya no para nosotros, porque nosotros, yo creo que nosotros hemos entendido el mensaje y estamos viviendo para Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Al menos eso espero. Que estamos viviendo para Él. Pero los que ya no, están ahí para ellos mismos, volver otra vez a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. No, eso ya no puede ser. Y exponiéndole a vituperio. O sea, vituperio, eso es vergüenza. Avergonzar nuevamente a nuestro Señor delante del mundo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se evidencia eso? Porque las habladas uno las conoce rapidito. Ve, ya está otra vez en la iglesia. Es hipócrita. Allí es el vituperio que se está haciendo de nuestro Señor Jesucristo por causa del testimonio de esta gente. Y eso no tiene que ser entre nosotros. Aquí lo que están haciendo es advertirnos, porque todos somos expuestos a caer en trampas que cuando nos damos cuenta ya estamos afuera. Y muchas veces, estando adentro, pero espiritualmente estamos afuera, llevando mal testimonio y haciendo de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado por causa nuestra. Entonces aquí hay muchas cosas de que uno tiene que ver la responsabilidad que hay. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Esto es tremendo. Dice, hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí, nosotros recibimos la lluvia de Dios. Ok, ahora veamos. No la lluvia literal, que ahorita acaba de haber un trueno, ¿verdad? Que como que nos tembló aquí un poco. No son los truenos de la lluvia que literalmente cae sobre la tierra. Pero la lluvia espiritual, ¿sobre quién cae? ¿Aprovechamos nosotros esa lluvia espiritual?
Porque todo eso tenemos que ver. Aquí no está hablando de la lluvia literal, que ya dije que produce los truenos, las nubes y la tierra se inunda de agua y eso produce buena hierba, Y mal. ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué? ¿Somos hierba buena? Amén. No la que usamos para condimentar. Bueno, pero aquí veamos. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué les parece? O sea, de que la lluvia que cae produce hierba buena, como también hierba mala. Pero hay algo que si yo dije que es la lluvia espiritual, la lluvia espiritual cae para terreno bueno, ¿verdad? Pero si el terreno no está bueno, entonces ¿qué es lo que produce? Espinos y abrojos. Y al ser tocada por la lluvia esta que cae y brota y lo que da espinos y abrojos, ¿cuál es el destino? Es para hacerla en manojos y quemarlo. ¿Y a dónde va a ir esos espinos y abrojos? Porque si dijera yo, bueno, ya se consumió ahí, como cuando quemamos leña, quemamos basura y todo eso, y se convirtió en ceniza y hasta ahí llegó todo. No, esto va para el fuego eterno, porque aquí lo que estamos hablando es de almas, no estamos hablando de cosas que son creadas sin vida, aunque todo lo que hace Dios tiene vida, absolutamente todo tiene vida. Entonces dice, aparte de ser quemada y totalmente mandada al fuego eterno, también es maldecida. Hermanos, esto me trae ahorita a la mente cuando Adán le falló a Dios. Adán estaba para que Dios lo mandara de una vez. ¿Qué dicen ustedes? Porque le falló a Dios. Cuando Luzbel le falló a Dios, Dios le dio la oportunidad nuevamente. Pero que no. Entonces ahí lo convirtió en Satanás. Pero Adán, Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de Adán y Adán fue restaurado por Dios. Ya no tuvo la gloria que tuvo Adán, ya no la tuvo. Eva tampoco. Más Eva, que ella fue la que le falló, ¿verdad? Entonces Dios tuvo misericordia de ellos, pero ya no les dio el nivel que tenían, sino que los degradó. Y cuando Dios viene y perdona a Adán, Dios tenía que volcar sobre de algo su ira, su enojo, y la volcó sobre la tierra. Porque viene Dios y le dice a Adán, por tu culpa, ahora la tierra es maldecida. Siempre va a haber consecuencia. Mi amado hermano, Adán no quedó exonerado de lo que el Señor hizo. No. Él vio, porque lo vivió. Porque cuando el Señor perdona a Adán y luego lo saca del jardín y le dice, ahora vas a comer, pero ya no vas a comer a la manera como yo te tenía ahí adentro. Ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Y tu trabajo no te va a dar lo que antes no hacías porque todo lo tenías, Adán. Ahora ya todo lo que vas a tener te va a costar. Te va a costar. Tu mujer ya no va a tener la solvencia que antes tenía. Ahora va a dar luz
a sus hijos, pero con dolor. Hasta el día de hoy, ese dolor está. El Señor no lo dejó solo para ella, para toda la descendencia que iba a venir a través de ella. Todo lo duro de la vida no se quedó solo en Adán, sino que vino hasta el día de hoy. Las consecuencias. Como allí dice, gustaron del favor de Dios. Lo despreciaron. Algunos vienen y vuelven, pero ya no van a volver a la manera como se fueron. Y Dios ya no les va a dar lo mismo. Y encima de eso, está sobre de ellos lo que la gente habla de Dios. Ahí van los aquí, ahí van los allá, los hipócritas y todo eso. Al Señor no le hablaban de esa manera cuando lo miraban caminar a Él. Porque Él fue el ejemplo para nosotros. Él nos mostró cómo caminar sobre la tierra, mis amados hermanos. Porque ya todo el mundo había aprendido a caminar de una manera disfrazada. Porque era lo que enseñaba el sacerdocio levítico en su pueblo. No hablemos del mundo. El mundo, hermanos, estaba de cabeza delante de Dios hasta el día de hoy, y los juicios que van a venir sobre el mundo, hermanos, eso es terrible, nadie va a querer estar ahí. Pero sin embargo el Señor viene y le habla a su pueblo, le habla para que abran los ojos, el entendimiento, y vean la responsabilidad que hay delante de Dios si quieren salvar su vida. Si la quieren perder como el mundo entero, ya el destino ya lo conocen. El mundo entero ya conoce su destino. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo no ha terminado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo todavía está, todavía falta para que entren a esta gracia. Pero los que han estado adentro y han salido, allí están las consecuencias. Y lo que nuestro Señor tiene que recibir por causa de la gente que se ha ido. Esto es terrible. Pero aquí nos habla el Señor también. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Para nosotros que hemos entendido el mensaje, hay cosas mejores. Amén. Amén. Hay que crecer, hermano. ¿En qué sentido? Ver a Dios como es Él. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero dice que es un Dios también que Él no pasa desapercibido cuando uno hace cosas que a Él no le agradan. Ahora no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, uno del pueblo fallaba, lo agarraban en el pecado y todo. El mismo pueblo lo sacaba y lo apedreaban hasta matarlo. A los falsos venía Elías y oraba para que cayera fuego sobre ellos y los consumía. Ahora no es así. Pero no pasemos por alto de que todos nuestros hechos también nos están apuntando. Y que al final ahí nos van a sacar todo lo que, como dice la parábola, ¿verdad? De que cuando aquel que no quiso ponerse a cuentas con su enemigo que iba en el camino,
lo meten a la cárcel y de ahí no sale hasta pagar el último céntimo que tenía de deuda. Entonces aquí, veamos. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de estas cosas, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Ya somos salvos. Gloria a Dios. Aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hacéis, mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Vale. Aquí el Señor está hablando a siervos, no a ociosos. Los ociosos, el Señor por misericordia tendrá algún plan por ellos, ¿no? Pero aquí todos, al reino de los cielos, todos fuimos llamados para servir al Rey. Espero que esto que hemos visto hoy podamos ver más allá, mis amados hermanos. Porque mensajes vienen, mensajes van. ¿Qué es lo que retenemos? Es lo que vale delante de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, porque Él sí permanece fiel. Él sabe bien a quién tomó. Él conoce todo, absolutamente todo. Al Señor nadie lo agarra infragante. El Señor conoce bien y Él atribuye a quien Él considera. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por el amor, Señor, que tú nos muestras y que tú esperas que también nosotros lleguemos a tener ese amor, Padre, por el que tú nos salvaste, Señor. Hay muchos, entendemos, y llega agradecimiento, pero tú no te conformas únicamente con el agradecimiento, Señor, porque para agradecer hay mucho, pero amar, Señor, lo más importante en nuestra vida, que seas tú, Señor. Ayúdanos a amarte, Padre. Que corramos en pos de ti, como dice el Salmo, porque sabemos que tú tienes grandes promesas para nosotros, Señor. Guarda a mis hermanos, Padre. Guárdalos, Señor, de toda caída. Señor, que ellos vean la responsabilidad que tienen delante de ti. Y también lo que pueden hacer. No en favor tuyo, Señor. Tú eres soberano, tú eres Dios, tú eres todo, Señor. Sino por el bien nuestro también, Padre. Porque todo lo que hacemos es para bien nuestro. Gracias, Padre, por revelarnos tu palabra, por hacernos ver que sin ti no somos nada, Señor. Necesitamos de ti en todo tiempo. Guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una vez más, Padre Santo. Amén y amén.